Buenas tardes, mi nombre es Andrés Espinosa Sánchez y vengo a hablar sobre la educación financiera. Para nadie es un secreto que una de las principales causas financieras de las crisis financieras en el mundo ha sido el desconocimiento del comportamiento de la moneda. La ignorancia en cuanto a temas económicos y crediticios nos ha llevado a obtener un descontrol en pequeñas y grandes economías. Vale la pena dejar en claro que obteniendo una educación financiera no nos libra de una crisis económica, sin embargo, sí aporta para su prevención. Debemos entender qué es la educación financiera. La educación financiera es el proceso en el que un individuo, individuos o sociedades mejoran sus conocimientos sobre productos y conceptos financieros, en el que por medio del acceso a información, instrucción y conceptos se desarrollan habilidades. Habilidades que se ven reflejadas en cómo tener nuestro dinero, cómo administrar nuestro dinero y cómo invertir nuestro dinero. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve la educación financiera? La educación financiera nos sirve o nos contribuye para la organización y gestionar nuestros recursos de manera sabia, lo que más tarde se nos deriva en mayor proyección y en una estabilidad económica. ¿Cómo lo podemos aplicar? Entonces eso lo podemos aplicar en base a unos procesos. Ejemplo, crear un presupuesto. Cuando se habla de crear un presupuesto es en el entendimiento de sus ingresos y gastos que tenemos en un periodo determinado. De esta manera nos ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de perseguir un objetivo a futuro. El ahorro. El ahorro se podría decir que es uno de los fundamentales pilares en cuanto se trata de la educación financiera, ya que los conocedores de esta educación financiera buscan insertar el ahorro dentro de una dinámica financiera. Ahorrar es, por así decirlo, guardar el dinero y asignar fondos que se utilizarán en un futuro. Para esta manera, entender los conceptos de cuenta de ahorros, intereses y los rendimientos que podemos obtener con esto. Realizar inversiones. Cuando se habla de realizar inversiones es buscar una nueva forma de obtener rendimientos a largo plazo a través del uso efectivo de diferentes productos financieros o de ciertos servicios financieros. El manejo de cuentas bancarias. Cuando se habla de nuestras cuentas bancarias, de nuestro manejo de cuentas bancarias, nos ayuda a lo que viene siendo aprender a manejar nuestras cuentas en cuanto se trata con identidades financieras, que tienen como objetivo en darnos a entender o enseñarnos detalles de nuestra cuenta, cómo funcionan, los cargos, las tasas y términos que se pueden aplicar en cada una de nuestras cuentas. La adquisición de deudas. Habla sobre el financiamiento de objetivos, como por ejemplo, en este caso, pongamos un ejemplo básico, tarjetas de crédito. Cuando tenemos una educación financiera, esta nos busca, podemos ofrecer negociaciones sobre tasas de intereses y cómo pagarlas de manera eficiente, el cual nos ayuda como a tomar mejores decisiones o obtener mejores beneficios, pues. La planificación del retiro. Ese es un aspecto que se relaciona con todos los conceptos mencionados anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de nuestra planificación del retiro, se relaciona en crear cierto presupuesto, en ahorrar y en la realización de inversiones. Ya que con se podría decir que es una planificación financiera que se obtiene para largo plazo para tener cierta estabilidad económica cuando lleguemos en el momento de obtener nuestro retiro. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Esto se puede empezar a aplicar desde muy temprana edad y va a entender ciertos conocimientos básicos de nuestras finanzas personales, hasta obtener la habilidad para aplicar todo este proceso en nuestro día a día. Y de esta manera alcanzar nuestras metas y superar ciertos desafíos financieros que nos tengamos como tal. Esto se puede hacer por niveles y uno de los niveles principales es el siguiente. Conocer los conceptos básicos de cada tema financiero,
las cosas superficiales de lo que se obtiene en la manera financiera y comprender todos esos conceptos ya en un término avanzado y saber cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. ¿Qué beneficio nos brinda tener educación financiera? Tener educación financiera nos enseña a ahorrar, a llevar un control de nuestros ingresos y nuestros gastos. De igual manera, nos ayuda a conocer productos y entidades financieras y acceder a ellos de manera inteligente. Por ejemplo, si tenemos unas buenas bases financieras, tenemos probabilidades de planificar y ahorrar para la jubilación, lo cual es lo más importante que se obtiene en el momento, porque si nosotros no tenemos, por así decirlo, algo que nos respalde en un futuro cuando se llegue el momento de que tengamos un accidente o simplemente no podamos trabajar más por por X o Y razón, pues obtener, por así decirlo, como cierto ahorro, ciertas inversiones o algo que nos ayuda a generar como cierta tranquilidad o cierta estabilidad económica en un futuro. Se podría decir que si se obtiene al menos una educación financiera básica, se puede ver reflejada en hacer una mejor gestión de nuestro dinero y de nuestras cosas. Por ejemplo, si ya en un futuro se desea obtener hipotecas, préstamo o algo, o teniendo una buena educación financiera, podemos optar por hipotecas menos costosas, llevar créditos de manera inteligente y evitar el pago de intereses sobrevaluados y comisiones extras. Ahora sí, hablemos. ¿Qué son finanzas bursátiles y qué son finanzas corporativas? Finanzas bursátiles se puede definir como aquellas que nos permiten acceder a la compra o venta de acciones pertenecientes a una empresa a través de la bolsa de valores de forma directa. Su principal objetivo es que los inversionistas puedan recuperar el capital invertido así como sus ganancias y evitar el riesgo económico que todo esto conlleva. Ahora la pregunta es, ¿qué son los valores bursátiles? Los valores bursátiles se podría decir que es el valor que se le otorga a una acción basándose en sus fluctuaciones del mercado y de ley de la oferta y demanda. Este valor puede variar según factores como beneficios que se obtienen de él y de los tipos de intereses que se le pueden aplicar. ¿Qué es una inversión bursátil? Una inversión bursátil hace referencia a aquellas que implican la compra y la venta de acciones o de cualquier instrumento de deuda y que le otorga a los inversionistas la capacidad de aumentar nuestro capital y que por esta razón de estas inversiones pueden estar cumpliendo diferentes funciones en el mercado. ¿Qué es una cultura bursátil? Cuando se habla de una cultura bursátil, se habla de las actividades que se relacionan por los inversionistas o empresarios que en la que genera el vínculo, les genera cierto vínculo directo con la bolsa de valores. Ahora, finanzas corporativas. Ah, qué pena, se me olvidaba. En finanzas bursátiles hay tres elementos principales para obtener buenos ingresos o, por así decirlo, obtener rendimientos. Inicialmente, inicia el interés. Es lo que se paga por usar el capital de un tercero. Los dividendos son las ganancias que se obtienen de la inversión y que se reparten entre los accionistas de la empresa. Y las ganancias del capital. ¿Qué son finanzas corporativas? La finanzas corporativa se podría decir que es como la rama de la finanza en la que se ocupa del financiamiento, la estructuración del capital y las decisiones de inversión en una empresa con el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas, es decir, el valor de acciones a corto y largo plazo. Es como, se podría decir como recaudar todo ese dinero y utilizarlo de la mejor manera para incrementar nuestros ingresos. En resumen, se podría decir que las finanzas corporativas se centran en cómo maximizar el valor de la empresa mediante de las decisiones de financiación e inversión. Prácticamente recaudar y utilizar el dinero de la mejor manera posible.
Ahora, que fue la pregunta, ¿quiénes conforman un departamento de finanzas? Un departamento de finanzas se conforma por tesoreros, contadores, directores financieros o ejecutivos, banqueros, inversionistas, prestamistas y los abogados. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia de finanzas bursátiles y finanzas corporativas? La diferencia radica básicamente en que las finanzas corporativas se enfocan en el análisis de una empresa como tal, utilizando instrumentos para evaluar de decisiones de inversión y financiación, mientras que las finanzas bursátiles se enfocan en, el mercado de en los mercados financieros, es decir, en los mecanismos que se utilizan tanto como fuera como dentro de las bolsas de valores. De esta manera, definir la mejor oportunidad de inversión y generar cierta o mayor rentabilidad.